Bueno, pues después de conocer en qué va a consistir la Navidad de Oviedo y también, bueno, pues disfrutar en imágenes de ese alumbrado, aunque lo mejor está todavía por llegar en cuanto a luces navideñas en esta casa nos referimos, pues vamos a anunciarles un programa que va a tener lugar este fin de semana, aprovechando el puente festivo para aquel que pueda disfrutarlo. Bueno, pues un programa que no es otro que la gala de los premios nacionales de doblaje, que tenían lugar hace unos pocos días en el Teatro Filarmónica de la capital asturiana y que ya una vez confeccionada la gala por nuestras compañeras, una vez editada y puesto todo a punto y en orden, les ofreceremos el próximo sábado a las 10 de la noche y el lunes en redifusión a las 7 de la tarde. Son 3 horas de gala, 3 horas 180 minutos, pero que merecen mucho la pena porque ahí van a poder poner cara a las personas que nos han hecho reír, llorar y soñar en la pequeña y en la gran pantalla. Para hablar de esto, para hacer un poco de patria, para sacar pecho por el trabajo realizado, bueno, pues se encuentra esta noche con nosotros el alma mater de todos estos premios nacionales de doblaje, el director de estos premios, Miguel Martínez. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar con nosotros. Miguel, ¿qué nos vamos a encontrar en esa gala? ¿Qué van a encontrarse las personas que la puedan ver el sábado a partir de las 10, el lunes a partir de las 7 de la tarde? Bueno, yo creo que se van a encontrar una propuesta muy divertida y muy amena por los contenidos que ya adelantamos en su momento cuando hacíamos la entrevista previa que se iban a dar y bueno, pues porque al margen de ser una entrega de premios, es una gala que yo creo que es muy entretenida y va a encontrarse con un montón de voces conocidas y con sorpresas y alguna actuación que a mí me llegó a emocionar como la que tuvimos de Disney, que ha estado, fíjate que hasta a mí mismo me emocionó, y se van a encontrar con una gala llena de emotividad, llena de entretenimiento, incluso también reivindicación. El monólogo de José Carabia es maravilloso. Que además tengo que decir que es real, no era un monólogo inventado, le sucedió de verdad. ¿Ah, sí? Esta es una cuestión que es así, por eso hizo el monólogo. Y la verdad es que se van a encontrar con un producto que va a pasar volado. Esas 3 horas van a pasar volado. Sí. Bueno, fue seguida por mucha gente en directo, en el Teatro Filarmónica. ¿Con qué parte te quedas? Quizás con la final del homenaje al más grande de los grandes. Sí, en este caso, a ver, ha habido muchas cosas que me han gustado, pero quizá evidentemente la última parte, el recuperar los atriles de oro y el homenaje que se le hizo a Ricardo Solans, pues creo que es la parte con la que evidentemente me tengo que quedar, porque no solamente es ese reconocimiento a esa voz legendaria, sino que es, después de 40 años, el recuperar unos premios que entonces eran los Goya del doblaje, ¿no? Y que podamos recuperarlos nosotros con la modestia que tenemos. La verdad que es un momento muy emocional, muy potente y además cargado con una pequeña dosis de, digo, humor, entiéndaseme, porque al final salió un poco improvisado. Camilo García tenía que subir al escenario por un problema en la pierna, no pudo subir. Teníamos previsto, por si no podía subir Ricardo, es facilitarle el trofeo. Al final subió Ricardo. Subió. Entonces, bueno, es divertido de ver, porque también esas cosas es como salen más naturales, ¿no? Y la verdad que ese momento fue muy especial. Claro, la gran familia, porque son muchos, los actores y actrices de doblaje, se vuelcan con estos premios. Quiero decir, había más actores y actrices de doblaje que premiados. No es que vengan solo los premiados, oye, recogen su premio, se van, no. Sí, al final, vamos a ver, los premios no dejan de ser una excusa, entiéndaseme, para celebrar lo que nosotros llamamos cariñosamente la fiesta del doblaje. La fiesta del doblaje nacional, en la cual pues no solamente se reúnen los actores para dar esos premios o recibirlos, sino también para bueno, pues reencontrarse. No se ven habitualmente, salvo que sean del mismo sitio. Algunos se conocen, se juntan generaciones, grandes actores de siempre con jóvenes que están empezando. Y al final pues también es un espectáculo, es también una manera de unir a toda la profesión en un evento en el que
no solamente reconoces a unas personas concretas, sino que también reconoces a toda la profesión. Por eso es verdad que cada año se nos suman más actores, más actrices que quieren venirse, muchísimas personas que vienen por su cuenta. Nosotros tratamos, cuando nos informan de que van a venir, de facilitarles todo lo máximo posible para que puedan disfrutar por aquí. Se pasan unos días por Asturias, disfrutando un poco del entorno. Y para nosotros es un orgullo que año tras año la profesión vaya poco a poco queriendo ser más partícipe en los premios, y nos mandan mensajes ofreciéndose también a poder participar de algún modo, a colaborar. Por lo tanto, estoy muy contento y no puedo decir más que, o no puedo, vamos, más que manifestar yo también mi agradecimiento hacia la profesión, porque esto es un poco de reciprocidad. Si la profesión no respaldase estos premios, sería muy difícil poder sostener con el proceso que conlleva de logística detrás y de organización y preparación durante todo un año. Sería muy complicado. Entonces, mi gratitud de verdad más absoluta. Sin duda. Bueno, cuando vemos estas imágenes que tenemos en el plano general, en la pantalla grande, pues algunos de los premiados, algunos de los que concedían los premios, de los que entregaban. Bueno, pues ahí tenemos a la gran familia del doblaje español. Bueno, pues 7ª edición, Premios Nacionales de Doblaje. Creo que en algún momento echarás la vista atrás y dices, qué locura cuando comenzaste la primera y en lo que se ha convertido, ¿no? Sí, no, a veces, fíjate, todavía de vez en cuando he hecho todavía la vista atrás, aunque no haya pasado tantos años como pueda parecer, porque aunque sea la 7ª edición, es verdad que esto empezó en el 17, con el parón del COVID, con una serie, con una historia, con otra. Al final se van a cumplir 10 años ya, es una década que dentro de un par de años será la 9ª gala. Si no nos echan de aquí y quieren seguir, habrá que seguir. Habrá que seguir la 9ª gala, pero llevaríamos 10, ¿no? Desde que empezamos. Entonces, la verdad es que sí, echas la vista atrás irremediablemente. También han pasado muchísimas, pasa con la feria igual, han pasado muchísimas personas, mucha gente. Algunos ya no están, otros que han cambiado, otros se han hecho su vida de diferente manera. En ese periodo de tiempo, pues entablas muchas relaciones afectivas con un montón de gente, ¿no? Entonces sí, echas la vista atrás, el cómo se preparaban las cosas antes, cómo ha ido evolucionando todo, las dificultades que tuviste, las facilidades, todo. Y es una cosa bonita. A ver si en la 10ª gala haremos alguna cosa divertida. Sí que me gustaría hacer una recopilación de anécdotas, unas anécdotas en esta edición. En las cuentas. Que bueno, hay unas cuantas. Sí, ¿no? ¿Alguna que se pueda contar? O... Sí. De hecho, fíjate, tuvimos el día anterior a la gala, el viernes, en el propio hotel, donde nos encontramos alojados, parte de los invitados y la organización. Nos quedamos atrapados en un ascensor. Yo, Lorena, la coordinadora, nuestro guapo azafato, Néstor, el entregador de los premios, con Manolo García y Héctor Cantoya. Porque él subió Héctor Cantoya con la voz de Schwarzenegger. Bueno, pero escúchame, vamos a ver. Y hay un vídeo espectacular. Te tengo que interrumpir de la siguiente manera. Vamos a ver. Manolo García es la voz, por ejemplo, de Robert Redford. Y Héctor Cantoya es la voz de Schwarzenegger. Correcto. Quiero decirte, si te quedas en un ascensor con Schwarzenegger y Robert Redford, mal no puede acabar. O sea... Sí, pero es que... fue la locura. Es que encima, en ese momento, era el momento en el que estaban llegando un montón de invitados. Sí. Y nosotros teníamos que recepcionar abajo, saludar, ¿no? En ese momento me llama Ramón Langa por teléfono, pues para decirme que había ya cogido el taxi y tal, que no nos preocupáramos y demás. Claro, Ramón Langa me llama por teléfono. En ese momento se produce como una especie de comedia en el propio ascensor, en el que, claro, Manolo García empieza a decirle, no, déjate de recaos, ven a ayudarnos, que estamos atrapados en un ascensor. Bueno, se forma hay un vídeo, ya te lo enseñaré fuera de cámara, que es absolutamente espectacular. Héctor Cantoya se pone a cantar, nos estuvimos ahí casi una hora esperando casi una hora hasta que nos rescataron. Desde afuera los otros, pues también, que Superman eche la puerta abajo, porque también había sido Manolo García Superman. Bueno, en fin, una anécdota bastante peculiar, ¿no? Que quedará para la historia de los premios. Y como esa, pues otras tantas, ¿no? Que quizá algún día recopile, no sé si en un libro o recuperar algunos de esos vídeos y ponerlos en... Sí, o al menos hacer testimonio de ello. Vamos a ver, me preguntaba una persona el otro día y me decía, ¿y por qué esto de los premios del doblaje español vienen a dar a Oviedo? Pues la respuesta no es otra que, Miguel, quiero decir, todo se basa en tu empeño personal en este caso. Bueno, señalar también, la excelente labor
Digo como presentadora que ha realizado Lorena, digo como presentadora es espectacular. Porque yo, claro, la veo como público. Pues está bien que lo digas porque ella siempre me dice después de la gala, ¿qué tal saldría? ¿Qué tal? No, lo has hecho fenomenal. No, lo hace año tras año, lo hace fenomenal. Además, por detrás hay muchísimas cosas que a lo mejor durante la gala la gente no se da cuenta, pero hay que estar pendiente a lo mejor de que pueda haber algún mínimo error no sé, de cualquier cosa. Y Lore tiene la capacidad de adaptarse muy bien y bueno, pues si tiene que decir alguna cosa concreta o lo que sea, lo dice de una forma que parece que todo va a las mil maravillas. Así que es una pasada. Bueno, pero decía yo, hay premios en Oviedo, en Asturias, por el empeño personal de Miguel. Esto es una idea que nació... La parihuela nació él, en una palabra. Sí, bueno, yo es que siempre me gustó mucho el doblaje desde muy pequeño. Y yo no sé si lo conté ya aquí o en alguna ocasión lo conté, pero esto realmente comenzó porque hace muchos años en Madrid se hacían unas jornadas sobre los Caballeros del Zodiaco, donde se juntaban, era un homenaje a la serie, y se juntaban los actores que dieron voz en su día a los Caballeros del Zodiaco, claro, muchos de ellos ya fallecidos. Enormes, maravillosos. Y claro, aquello que se hacía en una casita de cultura muy pequeñita, muy tal, en Madrid, como una cosa que era solamente centrada en los Caballeros del Zodiaco, yo pensaba, jolines, pues con lo guapo que sería el conocer de más series, más historias, ¿no? Y poquitín a poco, después de que conocí a Pepe Mediavilla en Madrid, que, bueno, Pepe Mediavilla, la voz de Morgan Freeman, para que tal, o Gandalf, ¿no? Que tenga la voz en el recuerdo. No puedes pasar. Exactamente. Bueno, pues claro, a partir de ahí de conocerle, ver que estaba ya un poquitín pachuchín, fallecía recientemente también Joaquín Díaz, también, yo decía, jolines, esta gente hay que reconocerla, que forman parte de nuestra historia y de nuestra vida. Y fue así como en las jornadas que organizamos en Avilés, yo voy preguntando, oye, ¿cómo veríais hacer esto? Y así fue, poquito a poco, contactando con uno, consiguiendo el contacto de otra persona que les pareció muy bien la idea. Fue poco a poco creciendo y sí, costó al principio, no tanto el hecho de que la idea sea buena, sino el hecho de que, claro, mucha gente desplazarse hasta Asturias, el que los premios tengan una entidad propia en la cual la profesión reconozca que son unos premios, ¿cómo te puedo decir? Oficiales, ¿no? Porque, claro, al final nosotros no dejamos de empezar como una asociación que amamos el doblaje, pero que no formábamos parte de la profesión. Entonces siempre es muy complicado el otorgar algunos premios, porque puedes decir, ¿con qué criterios? Con el paso de los años, evidentemente nos vamos formando, vamos ampliando nuestra forma de ver las cosas, contando con la colaboración de los propios profesionales, y al final pues ese empeño fue así, y mientras pueda, así va a ser en Asturias. Los premios son unos premios que se organizan en Asturias, aquí en Oviedo, y vamos, ¿qué más puedo decir yo si amo esta tierrina? Claro. Si es así. No, por supuesto, y hay que hacer cosas. No vale con decir, yo le quiero mucho, ¿no? Además, complicado, pero hay que hacerlo. Hay que hacer como Miguel. Hay que quererla mucho y además hacer cosas, en este caso. Bueno, Miguel, las grandes voces de la pantalla que hemos conocido a lo largo de los años, es ley de vida. Me acordaba yo antes el inicio del profesor Fidalgo. Y la gente, bueno, pues va dejándonos, ¿no? En este caso. Pero en esto también hay relevo, porque veíamos también muchas caras jóvenes. Sí, es lo bonito también que tiene, ¿no? Evidentemente, esto va como por... Yo siempre, y en la propia profesión también lo definen así, como por generaciones o como etapas o eras, ¿no? Evidentemente, los grandísimos maestros iniciales, ya en los años 30, cuando se empezaba el doblaje aquí en España y demás, que ya no están muchos de ellos, Felipe Peña, San Salvador, no sé, Rogelio Hernández, toda esta gente, que ya muchos han formado a los grandes que vemos aquí, como son el propio Ricardo Solans, Manolo García, Héctor Cantoya, estos grandes que están ahí. A su vez, después está otra generación que ya vino después con los 90 y inicios del 2000, que son los que formaron estas personas, Héctor, Manolo y demás, que son los que ya están, bueno, más, vamos a poner nuestro rango, ¿no? de edad en la edad media, vamos a poner así. Y después esos mismos son también los que enseñan y los que, bueno, pues dejan paso a las nuevas generaciones que también llegan pisando muy fuerte. Entonces, al final,
es muy bonito porque se mezclan las generaciones y sobre todo cuando se van los grandes, dejan ese legado tan enorme para siempre que forman parte de la cultura popular. Claro, son frases, voces, todos tenemos grabados en nuestra memoria algún momento de alguna película. Por supuesto. Entonces, eso, quieras que no, es muy bonito. Y hay mucha gente muy buena, joven, que está destacando, haciendo unos papelones espectaculares y que desde luego tienen muchísimo futuro. Fíjate, es muy curioso, ahora que parece como que hay muchas voces jóvenes. Pero fíjate, sí que creo que además la profesión lo dice así y es una cosa que yo también lo pienso. Faltan ahora quizá más voces mayores, de mujeres sobre todo, señoras. ¿Recuerdas aquellas voces como Rosa Guiñón? Queda María Luisa Solá, alguna de Marta Martorell? Aquellas voces, María del Puy, no sé, Matilde Conesa. Faltan ese tipo de voces tan características en las señoras, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que bueno, pues hay gente que se le da muy bien todos los registros, pero hay una generación muy fuerte, joven, pero a lo mejor sí que nos falta toda esa... Claro, se van faltando los grandes y ahí sí que es un rango de edad que... Yo así todo, y me lo van a tener que perdonar los actores y actrices más jóvenes, pero me quedo con los más veteranos. Vamos a ver. Yo, aquí en esta casa, sabes que emitimos mucho cine clásico. Sí, mucho. Y oyes, bueno, pues muchas veces, por ejemplo... Claudio Rodríguez está en todo. La voz de, por ejemplo, voy a decir uno, de Clark Gable... Es inconfundible, o sea, puede hacer de Clark Gable o de otro actor. Porque lo que se llamaba antiguamente de galán. Exacto, pero es la voz de Clark Gable. Francamente, querida, eso es algo que no me importa. Y, bueno, pues te quedas un poquitín tal, ¿no? Yo siempre digo, en su día, yo debí de ver del orden de 27 veces la película de los 10 mandamientos. Vale, entonces, pues bueno, hay una escena que siempre recuerdo, e incluso un año que pudimos entrevistar en primera persona a alguno de los actores. Sí, creo que sea Claudio, seguramente, Claudio Rodríguez, que es una leyenda. Yo solo decía alguno de ellos. A ver, hay una escena donde Charlton Heston, haciendo de Moisés, se enfrenta, digamos, a Yul Brynner haciendo de Ramsés, del faraón Ramsés. Y yo me acuerdo que pues Charlton Heston le dice algo así como: Ramsés, deja partir a mi pueblo. Sí, señor. Bueno, entonces es como tal, ¿no? Bueno, años más tarde hicieron un remake de esa película, la llamaron Éxodo. Sí. Y entonces el diálogo entre Moisés y el faraón era algo así como: Ramsés, ¿por qué no nos dejas marchar? Y dices... A mí me mola más lo de Ramsés, deja partir a mi pueblo. No sé, es que ¿sabes qué pasa? Es verdad lo que dices, ¿no? Yo es una cosa que comento también en muchos cine clásico, en series clásicas, había como una potencia, yo no sé si decir teatral, una forma de interpretar un poquito distinta, ¿no? También es cierto que tú estabas interactuando con la persona, ¿no? Entonces, no deja de ser detrás del atril una interpretación de teatro. Entonces, claro, quizá otorgabas a los personajes por la fuerza o la épica de la escena y cómo ellos también, los propios actores clásicos, la gesticulación que tenían. No tiene nada que ver con los actores actuales que gesticulan cuando tienen que gesticular, pero que realmente... Entonces, sí que es verdad que se marcaba muchísimo, ¿no? Y esos diálogos como muy potentes, como muy épicos, muy marcando mucho los momentos, incluso en las traducciones, en las propias traducciones con pequeñas licencias que le otorgaban quizá al doblaje un poco más de incluso fuerza. Pero bueno, es lo que te decía yo antes, eso queda grabado en la memoria de la gente, como es cultura popular, se queda ahí como momentos mágicos del cine, y como todo, pues la técnica va cambiando, va evolucionando, sin duda. Y que no nos entienda nadie mal, el doblaje, hay un doblaje buenísimo ahora mismo, pero ese matiz al que tú te refieres sí que se nota, quizá el público que a lo mejor no se tan metido no lo note tanto, pero sí es verdad que los que nos gusta un poco esto sí que notamos ese ¿qué pasa aquí? Y quizá pues pueda deberse simplemente porque las actuaciones han cambiado, porque ya ahora estás con el papel, estás solo o al público al que te diriges o también. Al público, no vive de igual manera, a lo mejor a un chavalín pones hoy en día la película de los 10 mandamientos, que es un peliculón, y a lo mejor nada más que vean allí y se les cojonan. ¿Qué es esto? Claro. Sí. Como también recuerdo el año de la pandemia, en Semana Santa,
emitimos, bueno, pues películas de estas de Semana Santa. Y ocurrió un hecho, como estabas en casa, no se podía salir prácticamente, bueno, pues entonces nos pusimos a ver la tele y emitimos Salomón y la Reina de Saba. ¡Ostras! De Jules Briner también y Gina Lollobrigida. Bueno, pues están en diálogo el rey Salomón y la reina de Saba, papá. Pero ahí mismo una de estas, y cada uno tiene su voz, pero una de estas hay una escena en la que ella se está bañando, sale de la bañera, teóricamente, como Dios la trajo al mundo, no se ve nada más que a lo mejor un hombro o un tal, y en ese momento las voces cambian. Claro. Y dices, ¿y esto? ¿Y esto? Claro. Porque en su día le metieron tijera a esa escena y hubo que doblarla después. Exacto. Y se ve que los que la doblaron primero ya no estaban. Exactamente. Y las voces cambian durante un par de minutos, que ella está allí con la toalla, que si la toalla cae, si la toalla se queda, no sé por dónde se sujeta la toalla. Exactamente. Y el Jules Briner está ahí también un poco atento mientras cobro, ¿vale? Y entonces, atento, ¿no? Que si voy, que si no voy. Y entonces está, y cambiaba. Sí, es cierto, es cierto. A ver, indudablemente en su momento se hicieron muchas aberraciones con muchísimas películas y muchos trabajos se cortaban la censura o llegaban versiones también ya remontadas, maquetadas. Con el paso del tiempo, evidentemente, cuando ya esas versiones se sacan de nuevo, o remasterizadas, o en fin, arregladas, claro, pues hay momentos en los que hay que redoblar esas partes que estaban cortadas. Claro. Y si no están los actores que en su momento lo hicieron, pues tienes que buscar a lo mejor unos que se parezcan un poquito, ¿no? Pero sí se nota. Incluso en ese tipo de películas, yo me muevo también en mi género, las clásicas películas de Bruce Lee, estas películas también de aquella época, también les pasa lo mismo. Claro, cuando la redoblas, sobre todo si es una escena concreta que está en el medio, es inevitable que lo que digo, la suciedad esa del sonido que tenía con la calidad actual choca mucho, es un contraste muy grande. Igual que cuando se redoblan toda la película entera, que a lo mejor una película de Bruce Lee o de Jackie Chan, de estas de los años 80, redobladas con doblaje actual nuevo, que no pegan ni con cola. No porque lo hagan mal los actores, sino porque es que es tan perfecto el doblaje y se oye tan bien que la imagen no corresponde a... Es una cosa curiosa. Sin duda. Bueno, también me preguntaba, Miguel, ¿nunca te tentó el doblaje a ti? Sí, claro que sí. A mí me ha tentado muchísimas veces. Lo que sucede es que se dan dos factores, ¿no? Por un lado, el hecho que aquí en Asturias nunca hubo una industria, una estructura de doblaje, ¿no? Sí es cierto que ahora se están empezando a hacer cositas aquí, ya hace un tiempo, pero bueno, se están empezando a hacer cosas. Mismamente la serie está de dibujos animados de La Abeja Maya y ha hecho algún papelillo, está también Lore por ahí, encargándose un poco del doblaje, al asturiano me refiero, pero no había tampoco una... No me digas que hiciste de Willy. No, eso lo dejo para algún día. Si quieres hacerle una entrevista, te dirá ella, te contará todo. Yo he hecho de un personaje un poquito más lento, un caracol que por allí, bueno, un pequeño chascarrillo, porque yo no soy profesional del doblaje, pero bueno, evidentemente. Entonces, a lo que me refiero, no hay como nunca hubo una industria del doblaje en Asturias, entonces era muy difícil el poder... y vamos al punto 2, formarse. Yo entiendo que necesitas formación para eso, no es ponerse delante de un... Puedes defenderte haciendo una voz de un muñequín, pero interpretar es más complicado, ¿no? Un actor que está ahí sufriendo un drama o una comedia o tal, es complicado. Entonces sí que me llamó muchísimo la atención, siempre quise hacer algo de doblaje, pero por problemas, por temas económicos, por tener que desplazarse, ahora ya empieza a verse por más sitios. Aquí tampoco había, digamos, una cultura de ello, una costumbre de ello. Aquí, hasta que llegaban las televisiones a la televisión autonómica, pues tampoco se hace mucho el tema del asturiano ni nada, ¿no? Entonces, pues por todo ello nunca pude, pero siempre me dio mucho la atención. Así es que acabé pues haciendo cosas de radio, haciendo cosas de comunicación, que eso sí me gusta, ¿no? La locución, la radio. Pero bueno, no descarto que algún futuro, oye, quién sabe, poder a lo mejor formarse y hacer algún muñequito. Yo dibujos animados, ¿eh? El personaje sí, porque son, para mí, no es lo mismo. Los errores, oye, se pueden subsanar mejor, ¿no? Bueno, hay que empezar por algo. Tú tienes voz para doblaje, ¿eh? Muy buena, una voz así de doblaje fuerte, un personaje... ¿Tú crees? No sí. Hombre, yo mira, si antes te decía que vi 40 veces... Hay que ser actor. 40, falta ser actor, efectivamente. 40 no. Pero bueno, yo para actor, cuidado. Que, bueno. Miento mucho, ¿eh? Sí, bueno, no sé. 40 no, pero 27 vi la que decíamos antes, los 10 mandamientos,
La que vi 40 debió de ser la de Cleopatra, Buah. que siempre me llama la atención que comienza con un diálogo no, un texto que... Y aconteció que en Farsalia se enfrentó todo el poder de los ejércitos de Roma. Y yo me ponía allí delante y digo, esto ya me va a gustar a mí. Esto me va a gustar a mí. Sería Teófilo o Rogelio o alguno de aquellos que... Pero era un paisano de los de... Vamos, claro. Que esto ya me va a gustar. Pero que aquellos que tenían esa mozarrona y esa cosa que, vamos, una locución maravillosa. Bueno, pues vamos a juntarnos un día, Miguel, Lorena y yo, y vamos a doblar ahí un... Sí, hombre, hacemos alguna cosa. Vamos a doblar un temazo ahí, un tema que te quema, vamos a doblar. Bueno, Miguel, que nos estamos yendo, hablando de nosotros cuando tenemos aquí estos grandísimos profesionales, que invites a la gente a que el sábado a las 10 de la noche, el lunes a las 7 de la tarde, conozcan, pongan cara, les escuchen a los que, como decía yo al inicio, muy poéticamente, les han hecho reír, les han hecho llorar, les han hecho soñar, les han hecho emocionarse en la pequeña, en la gran pantalla y en los videojuegos. Cuidado. Sí, y en los videojuegos. Y en la propia publicidad. Y en la publicidad. ¿Quién no recuerda al primo de Zumosol? Ahí está. Esas cosas, ¿no? Es que todo es cultura al final, todo, ¿no? Efectivamente, todo. Pues ahí está, que animes un poquito a la gente. ¿Qué puedo decir? Creo que van a disfrutar muchísimo con esta gala. No se la pierdan. Aquí la edición es además maravillosa. Las compañeras que están ahí detrás haciendo todo el trabajo de maquetación y montaje. 3 horitas fantásticas para disfrutar. No sé si va a hacer muy mal tiempo, esta cosa que apetece estar en casita metido frío, tal, pero bueno, y un puente tranquilín para ver el sábado en casita, tan a gusto, y luego el lunes que se repite, así que nada, no se lo pierdan porque es aquí en esta casa, y además sé que luego está también colgado en las redes, porque aquí va a haber mucha gente que lo va a querer ver, Juan, de fuera de Asturias, y lógico, van a conectar con vosotros para poder disfrutarlo. Lógico, pues no se lo pierdan. Pues ahí lo tendrán, no se lo pierdan, ya lo dice Miguel, que de esto sabe un pedazo. Recuerden, sábado 10 de la noche, lunes 7 de la tarde. No hay excusa para no conocer a las grandes voces de nuestra vida, en este caso, a los que hemos prácticamente crecido con ellos y a los que ahora pues se unen a este oficio y triunfan en la pequeña y en la gran pantalla. Además, Miguel, para acabar, una cosa te tengo que preguntar. Oye, tú que los conoces bien. Oye, ¿y lo que se ligará siendo la voz de Brad Pitt? O siendo... No sé si por la voz o sin la voz, pero te digo que se graba así. Conozco yo una chica que se enamoró de un chico por su voz. En la vida lo había visto. Y se enamoró de él por su voz. O sea que si tienes la de Brad Pitt... ¿A ti nunca te sucedió escuchar en la radio una voz espectacular? Que tenía, yo me pasaba mucho, ¿no? De, ¡oh, qué voz! Y tal, y la propia voz te enamora, ¿no? Bueno, en este caso, además de la voz, pues también influirán muchos factores que parece ser que, bueno, pues es una profesión, y hasta ahí puedo leer, en la que se liga mucho. ¿Veslo? Por lo menos muchas grandes parejas de actores... parejas, o sea, muchos grandes actores han llegado a ser pareja y han, bueno, pues formado una familia o toda una saga, una estirpe de grandes actores de doblaje que ahí están, ¿no? Pues ahí los tienes. Muy bien, bueno, con esto nos despedimos de Miguel. Miguel, ya sabes, te lo digo siempre, tenemos una deuda pendiente. Campanadas de Navidad. Un año más que te escapas. Hay que hacerlo. Si no son les campanadas, porque a lo mejor les campanadas falles, alguna cosa de que hacíamos antes, ¿te acuerdas? Con Jaime, madre mía. Comedias. Un saludo para Jaime, sin duda. Pero te nos escapas un año más con las campanadas. No puede ser. Cuando no puede ser es imposible. No puede ser. Pero algún año lo lograremos. Algún año lo lograremos. Bueno, nada más. Nos vamos a publicidad.